En esta clase vamos a terminar con el estudio de los compuestos que forman los halógenos. ¿Recuerdan ustedes? Son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el teneso. Acá vemos fotos de los elementos. Y ahora ya sabemos por qué tienen el color que podemos observar en estas fotos. Los halógenos forman compuestos con oxígeno y en el caso de los compuestos del oxígeno con flúor, lo correcto no es denominarlos óxidos, sino fluoruros. El que se forma y es más estable es el difluoruro de oxígeno y también forma el difluoruro de dioxígeno, y este es más inestable todavía, o sea, los dos son gases inestables. El que es más estable de los dos es el difluoruro de oxígeno. Los otros halógenos forman óxidos. La característica que tienen los óxidos de cloro es que son todos endergónicos, o sea, tienen una entalpía de formación mayor que 0, por lo tanto son todos inestables. De estos, los que se conocen son el monóxido de dicloro, que es un gas de color café amarillento, el trióxido de dicloro, que es un sólido de color café oscuro, y el dióxido de cloro, del que ya habíamos hablado, que es el que se usa, por ejemplo, para desinfectar agua. Es el único que se produce a gran escala porque se usa para blanquear la pulpa de papel, para desinfectar agua. Se puede descomponer en forma explosiva, por esa razón no se traslada el gas hacia el lugar donde se va a usar, sino que se genera in situ, como ya dijimos en la primera clase. También se conoce el hexaóxido de dicloro y el heptaóxido de dicloro, que es un líquido incoloro aceitoso. En este caso, la estructura es la que vemos acá. Hay dos átomos de cloro que están unidos por un oxígeno. Y la longitud de enlace, en este caso, es mayor que la que presenta el cloro con un oxígeno terminal. El bromo forma menos óxidos, también son inestables y pueden explotar por calentamiento, y se conocen el monóxido de dibromo, que es un sólido de color café, el trióxido de dibromo, que es un sólido de color naranja, que podemos observar acá la estructura. Nuevamente hay una unión bromo, oxígeno, bromo. También se conoce el pentóxido de dibromo, que es un sólido incoloro, y el dióxido de bromo, que es un sólido amarillo. El yodo forma óxidos que son más estables. No son tantos, pero son más estables. El más estable y que tiene aplicaciones en química analítica, por ejemplo, es el pentóxido de diyodo. Acá podemos observar la estructura. Es un sólido blanco. Es el más estable de todos y se usa, por ejemplo, para cuantificar monóxido de carbono, el cual, recuerdan ustedes, es un gas tóxico y puede ser cuantificado entonces usando el pentóxido de yodo. Forma también óxidos que son sólidos amarillos y se descomponen por calentamiento. Los halógenos forman distintos oxoaniones y oxoácidos. En el caso del flúor, el único oxoácido que se conoce es inestable a temperatura ambiente. El cloro, el bromo y el yodo forman varios oxoácidos. Cuando el estado de oxidación es +1, es el ácido hipohaloso. Y, como podemos observar, son todos ácidos débiles. ¿Recuerdan ustedes? Nosotros vimos la regla de Pauling y que
nos indicaba que cuanto mayor es el número de átomos de oxígeno que están unidos al mismo átomo central, mayor es la fuerza del ácido. Esto lo podíamos relacionar con las cargas formales del átomo central. En el caso del cloro, el ácido hipocloroso, como vimos recién, tiene un pK de 7,5, por lo tanto es un ácido débil. El ácido cloroso tiene un pK de 2. El ácido clórico tiene un pK de menos 1,2, o sea que es fuerte. Y el ácido perclórico tiene un pK de menos 10 y es el más fuerte de todos. El cloro forma varios oxoaniones. Los oxoaniones son agentes oxidantes fuertes. Con el menor estado de oxidación forma el anión hipoclorito, que es el constituyente de la lavandina. La lavandina es una solución de hipoclorito de sodio diluida. También forma el clorito, forma el clorato y el perclorato. Los percloratos son inestables y tienen tendencia a explotar. Por esa razón, si trabajan con percloratos hay que tener mucho cuidado. Las estructuras de los oxoaniones del cloro se pueden explicar usando el modelo de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. En todos los casos, el cloro está en el medio de un tetraedro. Y acá podemos ver cómo van quedando los electrones sin compartir en las distintas posiciones del tetraedro. En este caso podemos observar la estructura del ácido perclórico en fase de vapor y del anión perclorato. Y vemos que el cloro está en el medio de un tetraedro. La longitud de enlace es de 144 picómetros. Cuando está formando el ácido, o sea que el hidrógeno todavía está unido a uno de los oxígenos, las longitudes de enlace ahora son distintas. La longitud de enlace entre el cloro y el oxígeno que está unido al hidrógeno es mayor. El yodo forma también varios oxoaniones y oxoácidos. Por ejemplo, forma el ácido iódico. En el ácido iódico, el yodo está en el medio de un tetraedro nuevamente y podemos observar que hay uniones puente hidrógeno que mantienen unido a las distintas moléculas. Forma también el ácido periódico. En el ácido periódico, cada átomo de yodo está rodeado de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de oxígeno. Está en el medio ahora de un octaedro. Y los distintos yodos están unidos ahora por 2 átomos de oxígeno. Forma el ácido ortoperiódico. En el ácido ortoperiódico hay un yodo que está en el medio de un octaedro. Está rodeado de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de oxígeno y los distintos octaedros están unidos por uniones puente hidrógeno. Los halógenos forman compuestos entre sí. Estos se llaman interhalógenos. Se han sintetizado varios. El que tiene aplicaciones comerciales es el trifluoruro de cloro, que se usa como agente fluorante. En todos los casos, el átomo que está en el medio pueden observar que es el más grande. El átomo que está unido al átomo central es siempre el más chico, o sea, X es el más grande y es el más chico. El flúor se caracteriza porque forma los interhalógenos en los cuales el átomo central está en el mayor estado de oxidación posible. El yodo
Forma poliioduros que pueden tener cargas positivas o cargas negativas. La estabilidad de los distintos poliioduros depende del catión al que estén unidos. El que es más estable de todos es el anión triioduro, que se forma cuando se agrega yodo a una solución que tiene iones ioduro. Estos poliioduros son complejos ácido-base de Lewis, en los cuales el yodo está actuando como ácido y el anión ioduro como base. Hay algunos compuestos que se conocen como pseudohalógenos y también forman pseudohalogenuros. Estos compuestos no son halógenos, por eso se llaman pseudo. Se llaman pseudohalógenos porque tienen algunas propiedades que son semejantes a los halógenos, pero no son exactamente iguales. A veces difieren, por ejemplo, en la estructura. Algunos ejemplos de compuestos denominados pseudohalógenos son el cianógeno y los cianuros, los tiocianatos, el ácido hidrazoico y las ácidas, entre otros. Algunos compuestos que forman los halógenos con compuestos orgánicos tienen distintas aplicaciones. Unos que ya mencionamos son los retardadores de llama. Y esta es, por ejemplo, la estructura del TBB-PA. Podemos observar, son fenilos en los cuales hay 2 bromos por fenilo. Otro de los compuestos que habíamos mencionado es la eritrocina B, que es un colorante alimentario de color rosado y absorbe en agua a 525 nanómetros. La eritrocina B pertenece a los colorantes xanténicos y como vemos acá están los átomos de yodo. Y hay otros compuestos que son famosos por cosas buenas y por cosas malas, que son los fluorocarbonos y los clorofluorocarbonos. Son los clorofluorocarbonos, los CFC. Y tienen importancia tecnológica porque son compuestos muy estables. Cuando se usan en el laboratorio común, o sea, en la troposfera a nivel del mar, no tienen mayores problemas de estabilidad.
Y algunos de ellos son polímeros, como por ejemplo el teflón, que es un politetrafluoroeteno, o los freones, que se usan en refrigeración. Para entender por qué los freones han causado un problema ambiental, vamos a hablar primero un poco de la capa de ozono. El punto más alto de la corteza terrestre es el monte Everest y está por debajo de los 10.000 metros. De los 10.000 metros hacia arriba hasta los 50 kilómetros, esa zona de la atmósfera se conoce como estratosfera. A esta zona de la alta atmósfera llegan rayos cósmicos primarios. La vida en el planeta depende de que la radiación que llegue a la superficie sea una radiación para la cual los organismos estén protegidos. Esto es por cuestiones evolutivas. Los seres vivos hemos ido evolucionando teniendo esta capa protectora por encima de nosotros. En la alta atmósfera, una de las moléculas que nos protege es el oxígeno. O sea, piensen ustedes ahora una vez más todo lo que implica la presencia de oxígeno para nosotros, para los seres vivos. En la alta atmósfera, el oxígeno absorbe la radiación de mayor energía, o sea, la que tiene una longitud de onda menor a 240 nanómetros. En esas condiciones, si bien la molécula de oxígeno es estable, frente a esta radiación tan energética, lo que ocurre es la disociación de la molécula y se forman átomos de oxígeno. Estos átomos de oxígeno pueden reaccionar con moléculas de oxígeno y se forma ozono. Estas moléculas de ozono tienen la propiedad de absorber radiación ultravioleta, en este caso radiación de menos de 310 nanómetros. O sea que entre el oxígeno y el ozono tenemos una protección importante de la radiación ultravioleta. Las moléculas de ozono, cuando absorben radiación con una longitud de onda menor a 310 nanómetros, también se rompen. Y se rompen en átomos de oxígeno y moléculas de oxígeno. ¿Qué ocurre? Estos átomos de oxígeno vuelven a combinarse con las moléculas de oxígeno vecinas y se vuelve a formar ozono. Por esta razón es que los seres vivos estamos protegidos de la radiación con longitud de onda menor a 300 nanómetros, porque por este ciclo de ozono se ha formado una capa de ozono que cubre toda la superficie de la Tierra. En el año 1974, Mario Molina y Sherwood Rowland propusieron que los compuestos clorofluorocarbonados podían destruirse por acción de la luz ultravioleta y podían afectar la capa de ozono. Pero lamentablemente no se prestó la suficiente atención a esta observación. Recién 13 años más tarde se estableció el Protocolo de Montreal para tratar de evitar la destrucción de la capa de ozono por los freones. Y recién en el año 1995 fueron reconocidos por su trabajo y recibieron Molina, Rowland y Crutzen el Premio Nobel de Química por el trabajo que realizaron con respecto a la química de la atmósfera, particularmente lo que respecta a la formación y desintegración del ozono. En la capa de ozono, como vimos en la figura anterior, puede haber perturbaciones debido a los aviones supersónicos. Los aviones supersónicos actualmente son aviones para uso militar. Hasta hace unos años había aviones supersónicos comerciales como el Concorde. Todos estos aviones supersónicos favorecen la formación del
radical hidroxilo. ¿Recuerdan ustedes el radical hidroxilo, el llamado detergente de la atmósfera? Además de la formación de los NOx, el monóxido y el dióxido de nitrógeno. Y los compuestos organohalogenados de cloro y de bromo, entre los cuales se encuentran los freones, también pueden perturbar la capa de ozono. Algunos de los freones más comunes son CFC3 y CF2C2. Los freones han sido usados en aerosoles. Este uso ha sido dejado de lado después del Protocolo de Montreal. Sin embargo, se siguieron usando en equipos refrigerantes. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, las heladeras, aire acondicionados, cámaras frigoríficas tienen pérdidas? Los gases pueden llegar a la estratosfera y estos freones, que son estables en la troposfera, cuando llegan a la estratosfera ahora pueden interactuar con la radiación ultravioleta de 200 nanómetros. En esas condiciones, estos compuestos que se supone que son estables se rompen y se liberan átomos de cloro. El problema principalmente se debe a la presencia de los átomos de cloro o de bromo. ¿Por qué razón? Porque los átomos de cloro reaccionan ahora con el ozono y forman un óxido de cloro más oxígeno. Este óxido de cloro, el problema que tiene es que reacciona con los átomos de oxígeno y forman oxígeno y más átomos de cloro. O sea que fíjense, ahora lo que tenemos es un ciclo de cloro y el ozono reacciona con átomos de oxígeno y forman moléculas de oxígeno. Por lo tanto, se eliminan tanto el ozono como el precursor del ozono, que son los átomos de oxígeno. Esto ha hecho que la capa de ozono pueda llegar a disminuir. El mayor problema se observa sobre todo en la Antártida. La presencia de nubes en las cuales hay hielo y las bajas temperaturas lo que hacen es catalizar la descomposición del ozono. La variación en la capa de ozono tiene oscilaciones y es monitoreada constantemente la capa de ozono por la NASA. La primera vez que se confirmó la aparición de este agujero en la Antártida fue a principios de la década de los 80, cuando un grupo de investigadores, entre ellos el doctor Mario Molina, comprobó que la capa de ozono estaba siendo afectada por contaminantes derivados de los productos químicos cloro y bromo. El problema empieza en realidad en los años 70, ya del siglo pasado, que fue cuando, junto con mi colega Sherry Rowlands, pues nos hicimos la pregunta de qué le iba a pasar a ciertos compuestos industriales, los llamados clorofluorocarbonos o CFCs, que se usaban como refrigerantes y también en latas de aerosol. Y lo que en esos años 70 nosotros propusimos fue una hipótesis, y era de que se iba a afectar la capa de ozono de la estratosfera por estos compuestos industriales, porque son muy estables y iban a llegar a esas alturas. Lo que vimos fue un problema muy espectacular en la Antártida, y es que estaba desapareciendo pues prácticamente toda la capa de ozono a ciertas alturas, el llamado agujero en la capa de ozono, y la ciencia nos demostró con mucha claridad que era precisamente por la emisión de estos compuestos industriales. La capa de ozono funciona como un cinturón de gas protector contra la dañina radiación ultravioleta emitida por el Sol. Mide entre 15 y 30 kilómetros de espesor. Si se comprimiera, formaría una capa en torno a la Tierra no más gruesa que la suela de un zapato. Se caracteriza por estar en constante formación y se rompe en la llamada estratosfera superior. Es como si fuera la delicada piel del planeta. Agujero es sinónimo de adelgazamiento, es decir, que se reduce la concentración del gas ozono. Los clorofluorocarbonos, que se encuentran principalmente en los aerosoles, fueron los principales culpables del deterioro de esta capa. El agujero es el tamaño realmente es pues aproximadamente como los Estados Unidos. Es
una gran área. Por fortuna, pues hay poca población en la Antártida. Sí están afectados porque a veces se mueve, pues las poblaciones que viven en el sur, sobre todo en el sur de Chile, el sur de Argentina, pero normalmente el agujero está sobre la Antártida y pues aumenta y disminuye, depende de la intensidad meteorológica con la que se produce este vórtice polar, que se produce pues porque la Tierra gira. Y lo que sí estamos viendo es que ya empezó a reducirse su tamaño. Y aunque el ozono también es sensible a la luz solar y a la temperatura que, combinadas con las partículas de cloro, crea las nubes polares estratosféricas letales para la capa de ozono, esta investigación presenta evidencias de que la causa de la recuperación ha sido el Protocolo de Montreal, firmado inicialmente en 1987 por 24 países para controlar los límites de producción, consumo y comercio de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Actualmente cuenta con más de 190 integrantes. Pues sabíamos que no se iba a recuperar la capa inmediatamente. ¿Por qué? Porque estos compuestos son muy estables y permanecen décadas, algunos de ellos hasta más de un siglo en la atmósfera, y es por eso que hoy en día, a pesar de que ya desde el siglo pasado ya no se han emitido a la atmósfera, hoy en día todavía tenemos cantidades considerables de todo lo que se emitió en el siglo pasado y por eso todavía sigue afectándose la capa de ozono. Nosotros no estábamos seguros si ya se podía medir esto, íbamos a tener que esperar otra década, pero las mediciones cuidadosas nos indican que ya empieza a reducirse pues el tamaño de este agujero de la capa de ozono, y todo esto nos indica pues que ha funcionado muy bien este acuerdo internacional, el Protocolo de Montreal. Pero tenemos otro problema global muy serio que apenas se ha empezado a resolver, y es el del cambio climático. Hasta hace poco pues los países no habían respondido, y este es más complicado porque está causado sobre todo por el uso de combustibles fósiles, y esto pues tiene implicaciones para el desarrollo económico en muchos países. Podemos pues usar esta gran experiencia exitosa que tuvimos con la capa de ozono para seguir promoviendo que se resuelva el problema del cambio climático. De nuevo, apenas estamos empezando a resolverlo, falta mucho que hacer, pero tenemos este ejemplo de que sí se puede.